Uno. Aquí estamos con una entrevista. El entrevistado es el licenciado Armando Fernández, el cual nos va a estar respondiendo unas cuantas preguntitas de la encuesta. Primera pregunta, señor Armando, sería, ¿cómo está Bolivia en plena cuarentena? No te escucho muy bien, por favor, ¿puedes repetir la pregunta? Por favor. ¿Cómo cree que Bolivia está en plena cuarentena, en esta plena pandemia? Te entiendo que me preguntas cómo está Bolivia en la pandemia. ¿Es la pregunta? Hola. Hola. Un momento. Voy a ponerle pausa. Mejor. ¿Cómo crees que Bolivia está en esta plena pandemia? Bueno, Bolivia no ha estado preparada. ¿Me escuchas? Se Sí, corta. no, te escucho perfectamente. Ya, ya, ok. Bolivia no ha estado preparada para esta pandemia, ya que ha ocasionado varios problemas. Si bien en lo político es un tema muy amplio ver que tenemos un gobierno transitorio que no puede aplicar medidas adecuadas para afrontar la pandemia, también vemos que existen consecuencias en lo económico y también en lo social, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente de Bolivia está acostumbrada a salir a trabajar en el día, es decir, que ellos se ganan el dinero cada día. Si a una persona que se dedica a eso y que gana en el día el pan, y le privas de salir a trabajar unos 100 días, como lo que está pasando ahora, la economía de esta persona va a quedar pues nula, no va a tener recursos, ni siquiera con qué iniciar un emprendimiento. Ahora, respecto de este problema, el gobierno no está haciendo nada. Piensa que con dar un bono, unos bonitos de 500, está solucionando este problema. Pero a Bolivia, más que en el aspecto de la salud, le está afectando en lo que es la economía. Muy bien. Eso sería. Eso. ¿Qué Segunda más? pregunta. ¿Cómo afecta a la economía la pandemia? A nivel general, no se puede, o sea, negar lo que afecta, ¿no? A nivel mundial. A nivel mundial ha ocasionado que exista una recesión en lo económico, es decir, que no exista circulante, que no exista dinero, que no exista recursos, que existan más pobres y que los ricos se vuelvan más ricos. Tomando ese aspecto en lo general, en lo amplio, se podría decir, del mundo, si vemos a Bolivia, no ocurre nada diferente. ¿Por qué? Vemos que en Bolivia los ricos se están haciendo más ricos con esta pandemia. Y los pobres, como te decía en la anterior pregunta, los pobres que trabajan y que producen en el día, se están haciendo más pobres. Entonces la brecha entre ricos y pobres se está agrandando más. Y el gobierno no está haciendo nada para hacer eso, para cesar eso. Es más, si vemos ahorita ese decreto supremo que están queriendo aplicar, dándole más plata a los que son los que tienen más, a los bancos, para que ellos nos presten a nosotros con intereses, o sea, que presta al pueblo, ahí no se está ayudando en nada, se está ayudando a los ricos. Tendría que haber una política económica de ver cómo se podría ayudar a los pobres, a la gente que te decía que gana el pan del día, ¿no? Trabajando. Si no sale a trabajar, no gana nada. Eso sería, estimado. Muy bien, muy bien. Tercera pregunta. ¿Qué efectos tendrá la economía después del COVID-19? Correcto. Después del COVID-19, si es que termina o concluye este año, va a ser muy difícil para algunas personas recuperarse de los daños. ¿Por qué? Ya, como se puede ver, hay varias instituciones, entidades, empresas que se están cerrando a causa de que ya no están generando recursos, como son restaurantes, ¿qué te puedo decir? Centros de diversión, inclusive universidades, escuelas, guarderías y toda una gama
de empresas y entidades, ya sea de personas naturales, que se dedicaban a generar recursos a través de reunir a varias personas, como un ejemplo que han dado así, lo que ha pasado con el Cine Monje Campero, ¿no? Que estaban especulando que se iba a cerrar. Obviamente está propenso a entrar en una quiebra, a cerrar, porque no está generando dinero y sus empleados necesitan tener recursos. Es decir, si la empresa no trabaja y los empleados necesitan recibir su sueldo, ¿de dónde va a salir? Entonces la empresa no le queda más que declararse en quiebra y cerrar, ¿no? Entonces, Claro. habría que apoyar para que estas empresas, no te digo regalándoles dinero, sino prestándoles tal vez dinero para que ellos puedan a futuro afrontar esos problemas, porque reactivar una economía como la nuestra va a ser muy difícil porque ahorita estamos encerrados y tal vez esta pandemia, Dios quiera, termine en 6 meses o un año a lo mucho y va a ser muy diferente, ¿no? Va a ser muy diferente la visión que va a tener la gente. Estamos aprendiendo nuevas cosas, estamos viendo que la educación virtual va a reemplazar lo que es la educación presencial y ahí eso va a originar que muchos negocios, muchas empresas que se dedicaban a brindar ese tipo de educación y lo que generaba, ¿no? Un ejemplo, en un colegio, digamos, tenemos ¿qué generaba? Le daba trabajo a la gente, a los de los kioscos que vendían, le daba trabajo a la gente que hacía los uniformes, le daba trabajo a los choferes que transportaban a los niños, ¿no? Así un pequeño te estoy diciendo. Entonces, imagínate que si después de esta pandemia o nos quedamos con la educación virtual o ya nos vamos a acostumbrar, ¿no? Entonces, todos esos pequeños negocios que existían ya no van a poder percibir los mismos recursos. Entonces, habría que ver la forma de ver cómo reactivar la economía de esta persona, ¿no? Que aunque parezca chiquita, es muy importante para nuestra sociedad. Eso sería, estimado. Muy bien, concuerdo. Tomando tu respuesta a la anterior pregunta, la pregunta sería, ¿qué sectores crees tú que son los más golpeados por esta pandemia? Los sectores más golpeados, uno, si hablamos de clases, es la clase pobre y la clase media. ¿Por qué? Estas dos clases sociales reciben el dinero de pequeños emprendimientos, pequeñas tiendas, están los transportistas, están las personas que tienen, como te decía, sus negocios, un ejemplo, una guardería, que tienen algunas discotecas, centros de diversión, hoteles y demás. Ese es el sector más golpeado, ¿no? Obviamente, en contraparte, las personas, se puede decir los ricos, que ahorita están gobernando, no les afecta en nada, ellos siguen percibiendo y no van a perder. Un sector de la banca no va a perder un centavo, más bien creo que va a ganar más. Te puedo decir, las empresas de telecomunicación tampoco están perdiendo y otros sectores que imposible que pierdan un centavo, ¿no? Y que siguen trabajando. Obviamente es muy diferente la actividad que realizan, pero no se puede comparar con el sector más golpeado que vamos a ser los pobres, los profesionales independientes, la clase media, ¿no? Eso sería, Claro, claro. estimado. Eh, ¿cuánto crees, cuánto crees que la pandemia del país, perdón, cuánto crees que tarde la economía del país en restablecerse después de la pandemia? Hay modelos económicos que pueden reactivar rápidamente la economía. Por ejemplo, ahorita tenemos un gobierno que no es, pues, no es, ¿qué te digo? Que va a estar 5 años. Es solamente un Claro, gobierno transitorio. Entonces, tendría que existir un gobierno, ya sea de izquierda o de derecha, que nos muestre un modelo económico de cómo superar esta crisis. Supongo que le están trabajando, pero hasta ahora no se ven las propuestas. ¿Por qué? Es muy fácil decir voy a dar trabajo, pero no sabes ni a quién ni cómo vas a dar ese trabajo, ni cómo lo vas a ejecutar de aquí a un tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que esta situación va a ser muy difícil de superar a corto plazo. Estimo que por lo menos vamos a demorar unos 2 a 3 años en recuperar o volver a cómo estábamos, ¿no? Y ahí sí que va a haber todo un movimiento
de personas, va a haber un movimiento de, tal vez van a crearse nuevos bonos, tal vez nuevos, no, una forma de que el Estado pueda apoyar a las personas, ¿no? Eso sería, estimado. Claro, claro. Ok. Eh, ¿Qué opinas sobre los bonos que se están efectuando en el país? Correcto. Esos bonos, a mi parecer, realmente ha llegado a la gente que necesita, pero también esos bonos han llegado a la gente que no necesitaba. Entonces, no se ha hecho una buena distribución de estos bonos. Es decir, algunas personas, te pongo un ejemplo, servidores públicos que ganan entre 10.000, 15.000 bolivianos, les ha llegado ese bono, porque tenían a sus hijos en la escuela, incluso en escuelas fiscales. Debería haberse dado este bono en especie. Yo pienso, no es un criterio, haberse dado trabajo a las empresas bolivianas para que hagan verduras, leche, material, ropa, etcétera, y debería haberse dado así. Obviamente, eso no se puede en este corto tiempo, es casi imposible que en 3 meses se pueda lograr algo así. Ahora, hemos visto otros países cómo se están dando los bonos. En otros países se da un bono fuerte, es decir, no se da 500, se da un bono del equivalente a un salario mínimo nacional. Y en otros, el bono se está repitiendo cada mes. Es decir, que tal vez sería bueno que se copie esta iniciativa de otros países y se siga dando los bonos, aunque sea de 500 mensualmente, a esas personas que realmente la necesitan. Pero no nos olvidemos que de dónde sale el dinero. Eso es muy importante. Cuidado que nos estemos endeudando y después no podremos recuperar la economía y no podremos pagar esta deuda que vamos a adquirir para pagar los bonos. Eso sería, estimado. Exactamente, concuerdo. Y para poder culminar con esta entrevista, la pregunta sería, ¿qué haría usted para poder restablecer la economía de un país? Lo primero que hay que hacer es darle seguridad jurídica a las pequeñas y medianas empresas, que son los que más están sufriendo. Es decir, primero que nada, darles préstamos para que reactiven su economía. Obviamente, en mi criterio, no se debería cobrar nada de interés. Simplemente el que tiene su emprendimiento debería comprometerse a pagar en un futuro, ¿no? Y esto no debería darse a los bancos. Debería crearse tal vez algún banco o a través del Banco Unión o el Banco Central que a través de esas entidades se preste para que no exista, obviamente, como tú sabes, los bancos siempre van a querer ganar y que ganen del dinero, de nuestro propio dinero y que nos presten, o sea, es algo ilógico cuando nosotros no tenemos ni siquiera para comer, ¿no? Exacto. Entonces, eso sería un punto. Otro punto sería también liberar a las pequeñas y medianas empresas de algunos impuestos por determinado tiempo. ¿Por qué? Porque si bien el dinero que ellos pagan a impuestos va y se distribuye entre todo el país, de estas pequeñas y medianas no es mucho lo que ellos aportan. Si hacemos un ejemplo entre las empresas, los Gracos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, ellos son realmente los que aportan. Entonces no existiría pues, para estos que hasta ahora, un ejemplo, los bancos no pierden. En cambio, las personas, un profesional independiente que produce, que vende por lo menos unos 3.000, 4.000 bolivianos y encima tiene que pagar impuestos, o sea, es tremendo. Entonces, también debería haber una parte, un análisis de ver a cuántas personas podrían ayudar, ¿no? Con esto del impuesto, ¿no? Claro. Eso sería estimado. Listo, esas serían todas las preguntas. Muchísimas gracias por haber participado en esta encuesta. Gracias, estimado, y hasta la próxima, pues gracias, chao, chao.